En México, el crimen organizado no es solo un problema de seguridad, es una red de poder que controla territorios, gobiernos locales y hasta instituciones federales. Los cárteles han evolucionado de simples traficantes de drogas a verdaderos imperios criminales que moldean la vida de millones de personas. Pero ¿quién controla qué territorio en 2024? ¿Cómo operan estas organizaciones? Y lo más importante, ¿qué significa esto para el futuro del país? Hoy, en el lado oscuro, exploraremos el mapa de los cárteles de México, un retrato del poder y la violencia que define nuestra realidad. Prepárate para un viaje al corazón de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Este mapa, elaborado por el periodista Joan Grillo, clasifica a los cárteles en tres niveles: los transnacionales, los regionales y los locales. Cada uno de estos niveles tiene características únicas, desde su alcance hasta su forma de operar. Pero antes de entrar en detalles, es importante entender que este no es un esquema fijo. Los cárteles son dinámicos, con alianzas cambiantes y luchas internas constantes. A lo largo de este video, desentrañaremos cómo estas organizaciones han moldeado el panorama criminal de México en 2024. Iniciando con los dos grandes. Comencemos con los dos gigantes, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estas organizaciones no solo dominan gran parte del territorio mexicano, sino que también tienen un alcance internacional. Veamos primero al Cártel de Sinaloa. Bueno, el cártel de Sinaloa ha estado por décadas en la cúpula del narcotráfico, fundado por famosos y poderosos narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y Juan José Esparragosa Moreno, El Azul. Opera en 18 de los 32 estados de la República, desde Sinaloa hasta Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, entre otros. Y esta red se extendió a otros países del mundo. Esto nos da cuenta de su magnitud y poderío. El Cártel de Sinaloa es considerado uno de los más poderosos del mundo. Su historia se remonta al siglo XIX, cuando la región comenzó a producir opio. Desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una federación de traficantes que opera en México, Estados Unidos y más allá. Sus líderes, como Joaquín El Chapo Guzmán y Ismael El Mayo Zambada, han sido figuras clave en su expansión. Hoy los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, controlan gran parte de Culiacán, mientras que el Mayo domina las zonas rurales. Pero no todo es como lo pintan. Aunque el Cártel de Sinaloa se promociona como un grupo que evita la extorsión y se enfoca en el narcotráfico, la realidad es que también están involucrados en actividades depredadoras, como la extorsión a la industria minera en Durango. Este cártel, que alguna vez se vendió como el menos malo, ha demostrado que su alcance y brutalidad no tienen límites. Por otro lado, tenemos al Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora bien, el cártel Jalisco Nueva Generación fue fundado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Su principal rival es el cártel de Sinaloa. Desde su creación ha sido imparable. Tan es así que ya se ha convertido en el cártel de mayor expansión en nuestro país. Y este grupo criminal ha operado con violencia y una estructura de modelo empresarial que lo ha llevado a establecer incluso franquicias. Con ello ha conseguido extenderse a 25 estados de la República, desde Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, entre otros estados. Y también opera en diversos países del Centro y Sudamérica, así como otros continentes. Este grupo surgió en 2011 como un escuadrón paramilitar para eliminar a los Zetas. Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico, consolidándose como el segundo cártel más poderoso de México. El Cártel Jalisco Nueva Generación se caracteriza por su brutalidad y su capacidad para desafiar al gobierno. Su líder, Nemesio Ceguera, alias El Mencho, es un ex policía que se convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo. Bajo su mando, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha adoptado tácticas paramilitares y ha expandido su control a lo largo de México, asegurando puntos estratégicos en las costas del Golfo y del Pacífico.
Sin embargo, el futuro del cártel Jalisco Nueva Generación es incierto. Se dice que el Mencho está gravemente enfermo, lo que podría desatar una lucha interna por el poder. Esto podría generar una fragmentación similar a la que han sufrido otros cárteles en el pasado, como veremos más adelante. Los cuatro poderes regionales. Además de los dos grandes, México cuenta con cuatro cárteles regionales que tienen un impacto significativo en sus áreas de influencia. Estos son el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, el Cártel de Juárez y la Familia. El Cártel del Golfo, con raíces en Matamoros, es uno de los más antiguos. Aunque ha perdido fuerza debido a luchas internas, sigue controlando territorios clave en el Golfo de México, especialmente lucrativos por el contrabando hacia Texas. Su historia está marcada por la violencia, pero también por su capacidad de adaptarse a los cambios en el panorama criminal. Ahora vamos con el Cártel del Golfo, que fue el primer grupo de la delincuencia organizada en México que estructuró rutas para el trasiego de drogas. Fue fundado por Juan Nepomuceno, alias Don Juan o el Padrino de Matamoros. Sin embargo, la constante captura de sus principales líderes hicieron inevitable su fragmentación. Actualmente, organizaciones como los Escorpiones, los Ciclones, los Rojos, los Metros o los Panteras se disputan la plaza en ciudades claves de Tamaulipas como Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico. Operan en el trasiego de drogas, armas y migrantes. El Gabinete de Seguridad tiene informes de que hay células de este cártel que también operan en San Luis Potosí. El Cártel del Noreste, una facción de los antiguos Zetas, se ha consolidado en Nuevo Laredo, el punto de cruce más transitado de la frontera. Aunque su territorio es limitado, su control sobre esta región lo convierte en un actor clave en el tráfico de drogas y personas. Su estilo paramilitar y su brutalidad lo hacen uno de los grupos más temidos en el norte del país. El Cártel del Noreste surgió como una escisión de los Zetas, los cuales pasaron de ser un brazo armado del Cártel del Golfo a un grupo criminal. Y está encabezado por diversos herederos de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias el Z40 y el Z42 respectivamente. Aunque surgieron otras estructuras como los Zetas, Vieja Escuela o Grupo Sombra, ninguna alcanzó el poderío del Cártel del Noreste. Informes del Gabinete de Seguridad de septiembre del 2024 señalan que este cártel operaba en Tamaulipas, en Nuevo León y Tabasco. El Cártel de Juárez, conocido por su brazo armado, La Línea, domina el estado de Chihuahua. Aunque ha perdido fuerza desde la captura de su líder Vicente Carrillo Fuentes, sigue siendo una amenaza, especialmente en su conflicto con el Cártel de Sinaloa. Este enfrentamiento ha generado episodios de violencia extrema, como la masacre de 9 mujeres y niños mormones en 2019. Y uno más, la nueva familia michoacana encabezada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado, surgió como un nuevo rostro de la familia michoacana tras la caída de su fundador, Nazario Moreno González, el Chayo, o el más loco, quien fue abatido en el año 2014 y desde entonces se dijo que era el narco que murió 2 veces, pues en 2010 el entonces gobierno de Felipe Calderón lo dio por muerto. La ruptura en la familia michoacana trajo distintas escisiones con operaciones de tráfico de drogas, extorsión, explotación minera, y esto valió a los hermanos diversas sanciones por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Finalmente, la familia, que originalmente surgió en Michoacán, ahora tiene su base más fuerte en el Estado de México. Su presencia en el estado más poblado del país le da una base económica sólida, aunque enfrenta conflictos constantes con otros grupos. Además, su expansión hacia Guerrero ha intensificado la violencia en esta región. Pero el panorama criminal de México no se limita a estos grandes actores. En los últimos años hemos visto una fragmentación significativa, con la aparición de cárteles locales que, aunque más pequeños, ejercen un control aterrador en sus regiones. Estos grupos son el reflejo de un ecosistema criminal en constante evolución. Los cárteles locales y la fragmentación del poder. En los últimos años, el panorama criminal de México ha experimentado una fragmentación significativa. Aunque los cárteles transnacionales y regionales dominan grandes territorios, los cárteles locales han surgido como actores clave en sus respectivas regiones.
Estos grupos, aunque más pequeños, ejercen un control aterrador y son responsables de algunos de los actos de violencia más brutales en el país. Los cárteles locales son el resultado de la fragmentación de organizaciones más grandes, como los Zetas o el cártel de Beltrán Leiva. Aunque carecen del alcance internacional de los grandes cárteles, su impacto a nivel local es devastador. Estos grupos no solo trafican drogas, sino que también se dedican a la extorsión, el secuestro y el control de comunidades enteras. Veamos algunos de los más destacados. Comencemos con el cártel de los Arellano Félix, también conocido como el Cártel de Tijuana. Este grupo, que alguna vez fue uno de los más poderosos de México, ha perdido gran parte de su influencia debido a la captura y muerte de sus líderes. Sin embargo, sigue operando en Baja California, donde controla rutas clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Aunque su poder ha disminuido, su legado de violencia y corrupción sigue presente en la región. En el este del país encontramos facciones de los Zetas, como los Zetas Vieja Escuela y Sangre Nueva Zeta. Estos grupos, que surgieron tras la fragmentación del cártel original, operan en estados como Veracruz, Tamaulipas y Puebla. Aunque ya no tienen la fuerza de antaño, su brutalidad y su capacidad para controlar territorios estratégicos los convierten en una amenaza constante. En el estado de Guerrero, uno de los más violentos de México, operan varios cárteles locales, como los Rojos, Guerreros Unidos y los Ardillos. Estos grupos son responsables de algunos de los actos más atroces de los últimos años, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Su control sobre comunidades rurales y su capacidad para infiltrarse en las fuerzas de seguridad locales los convierten en un ejemplo claro de cómo los cárteles locales pueden ejercer un poder desproporcionado en sus regiones. En la Ciudad de México encontramos a la Unión Tepito, también conocida como la Unión Ciudad de México. Este grupo, que opera principalmente en la capital del país, se dedica a la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas. Aunque su alcance es limitado en comparación con los grandes cárteles, su control sobre mercados locales y su capacidad para operar en una de las ciudades más grandes del mundo lo convierten en un actor importante en el panorama criminal. En Michoacán, un estado que ha sido escenario de constantes enfrentamientos entre cárteles, encontramos a los Viagras, un grupo que forma parte de la alianza conocida como Cárteles Unidos. Este grupo, junto con los Caballeros Templarios y otros cárteles locales, lucha por el control de la región contra el cártel Jalisco Nueva Generación. La violencia en Michoacán es un ejemplo claro de cómo los cárteles locales pueden desatar conflictos prolongados y devastadores. En Guanajuato, el cártel de Santa Rosa de Lima ha ganado notoriedad por su enfoque en el robo de combustible, también conocido como huachicoleo. Este grupo, liderado por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, ha librado una guerra sangrienta contra el cártel Jalisco Nueva Generación por el control de la región. Aunque El Marro fue capturado en 2020, el cártel sigue operando y representa una amenaza significativa en el Bajío. En el sur del país encontramos al cártel Chamula, también conocido como el cártel San Juan Chamula. Este grupo opera principalmente en Chiapas y Oaxaca, donde controla el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Aunque su alcance es limitado, su capacidad para ejercer un control brutal sobre comunidades indígenas lo convierte en un actor importante en la región. Finalmente, en Acapulco, encontramos al Cártel Independiente de Acapulco. Este grupo, que surgió tras la fragmentación de los Beltrán Leiva, controla gran parte del tráfico de drogas en la región y es responsable de numerosos actos de violencia en uno de los destinos turísticos más importantes de México. El ecosistema criminal de México. El panorama criminal de México en 2024 es un ecosistema complejo y en constante evolución. Los grandes cárteles, como el de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, dominan vastos territorios y tienen un alcance internacional. Los cárteles regionales, como el Cártel del Golfo y La Familia, controlan áreas estratégicas y ejercen un poder significativo en sus regiones. Y los cárteles locales, aunque más pequeños, son responsables de algunos de los actos de violencia más brutales en el país. Esta fragmentación del poder criminal es el resultado de años de conflictos internos, capturas de líderes y cambios en las estrategias de seguridad. Sin embargo,
También refleja el fracaso de las políticas gubernamentales para abordar las raíces del problema, como la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades económicas. En muchas regiones de México, los cárteles no solo controlan el tráfico de drogas, sino que también ejercen un poder real sobre las comunidades. Desde la extorsión a pequeños negocios hasta el control de gobiernos locales, estas organizaciones han infiltrado todos los aspectos de la vida en el país. Y aunque algunos cárteles intentan proyectar una imagen de buenos malos, la realidad es que su impacto en las comunidades es devastador. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro de México? ¿Es posible revertir esta fragmentación y recuperar el control de las regiones dominadas por los cárteles? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre las estrategias necesarias para enfrentar este problema y sobre el papel que todos debemos jugar en la construcción de un futuro más seguro. El impacto social y económico de los cárteles. El impacto de los cárteles en México va mucho más allá de la violencia. Estas organizaciones han moldeado la vida de millones de personas, afectando no solo la seguridad, sino también la economía, la política y el tejido social del país. En muchas regiones, los cárteles no solo son una amenaza, sino una realidad cotidiana que define cómo las comunidades sobreviven. Uno de los efectos más devastadores de los cárteles es la extorsión. En ciudades y pueblos de todo México, pequeños negocios, agricultores y comerciantes son obligados a pagar cuotas a los cárteles para poder operar. Esta práctica, conocida como cobro de piso, no solo destruye economías locales, sino que también genera un clima de miedo constante. Muchos negocios cierran, dejando a familias enteras sin sustento. La violencia también ha provocado un desplazamiento masivo de personas. Según datos recientes, cientos de miles de mexicanos han sido forzados a abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos entre cárteles o al control directo de estas organizaciones sobre sus comunidades. Estas familias, muchas de las cuales terminan en la pobreza extrema, son las víctimas invisibles de esta guerra interminable. El impacto en la educación es igualmente alarmante. En regiones controladas por cárteles, muchas escuelas han cerrado debido a la inseguridad. Los niños y jóvenes, que deberían estar en las aulas, son reclutados por estas organizaciones, convirtiéndose en sicarios, halcones o traficantes. Esto perpetúa un ciclo de violencia y pobreza que parece no tener fin. Pero el impacto de los cárteles no se limita a las comunidades locales. Estas organizaciones han infiltrado profundamente las instituciones políticas y de seguridad del país. Desde alcaldes y policías municipales hasta funcionarios federales, la corrupción alimentada por los cárteles ha debilitado la capacidad del Estado para responder a esta crisis. En muchos casos, los cárteles no solo operan con impunidad, sino con la complicidad de las autoridades. ¿Hay una solución? Ante este panorama, surge una pregunta inevitable. ¿Hay una solución? Durante décadas, los gobiernos mexicanos han intentado combatir a los cárteles con estrategias basadas en la militarización y la captura de líderes. Sin embargo, estas tácticas han demostrado ser insuficientes e incluso contraproducentes al fragmentar a los cárteles y generar más violencia. Por ejemplo, la estrategia de decapitar a los cárteles, es decir, capturar o eliminar a sus líderes, ha llevado a la fragmentación de estas organizaciones. Aunque esto puede parecer un éxito a corto plazo, en realidad ha generado un ecosistema criminal más complejo y violento, con la aparición de cárteles locales y facciones en guerra constante. Muchos expertos coinciden en que la solución no puede ser únicamente militar. Es necesario abordar las raíces del problema, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Programas sociales que ofrezcan alternativas reales a los jóvenes, inversiones en educación y desarrollo económico en las regiones más afectadas, y una reforma profunda de las instituciones de seguridad y justicia son pasos fundamentales para enfrentar esta crisis. Además, la participación ciudadana es clave. En muchas comunidades, los habitantes han comenzado a organizarse para resistir el control de los cárteles, exigiendo justicia y transparencia a las autoridades. Aunque estos esfuerzos son valientes, también son peligrosos, ya que los cárteles no dudan en atacar a quienes desafían su poder. La cooperación internacional también juega un papel importante.
Dado que gran parte de las drogas producidas en México se destinan a mercados como Estados Unidos, es fundamental que ambos países trabajen juntos para reducir la demanda de drogas, combatir el tráfico de armas y desmantelar las redes financieras de los cárteles. Sin un enfoque integral y coordinado, cualquier esfuerzo será insuficiente. El futuro de México. A pesar de la gravedad de la situación, el futuro de México no está escrito. En todo el país hay personas y comunidades que luchan por un cambio, que se niegan a aceptar la violencia y la corrupción como una realidad inevitable. Desde jóvenes que eligen la educación sobre el crimen, hasta organizaciones civiles que trabajan para reconstruir el tejido social, hay razones para tener esperanza. El camino hacia un México más seguro y justo no será fácil. Requiere un compromiso real de todos los sectores de la sociedad, desde el gobierno y las fuerzas de seguridad hasta las comunidades y los ciudadanos. Pero si algo ha demostrado la historia de este país, es que los mexicanos tienen una capacidad infinita para resistir y superar la adversidad. En última instancia, la lucha contra los cárteles no es solo una batalla por el control del territorio, sino por el alma misma de México. Es una lucha por la justicia, la dignidad y el derecho de todos los mexicanos a vivir en paz. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el lado oscuro del poder criminal en México. Si te interesa seguir explorando los temas más impactantes y ocultos de nuestra realidad, no olvides suscribirte a El Lado Oscuro, donde te contamos las historias que nos tratan de ocultar. También recuerda activar las notificaciones. Comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás de los cárteles y su impacto. Nos vemos en el próximo episodio.